chayqa manan ima maqanakuypas kanqachu. Willarisayki. EIA nisqaqa chay estudio de impacto ambiental nisqan. Imayna medio ambiental qhawarikusqanmi. Kay kasupiqa Las Bambas mineriawan haykumuyta munashan. Chaypin allinta riqsirichikunan. Llapa allinta umanchisman churananchis kama. Imas chay EIA nisqa kasqanta. Imaraykuchus chaypiya empresario kunna ninqaku imaynatas mineria llankakushaqtin medio ambientita hark'anqaku chaykunata. Las Bambaspi estudio de impacto ambiental nisqaqa EIA ishkay waranqa chunka huqniyuq watapiraqmi ruwakurqan. Hinaspañan kay qhipa watakunapi 15 kutita alchaparikun junt'apakun ima. Kaykunatan riqsikun. MEIA modificatoria del estudio de impacto ambiental sutiwan. Las Bambasqa huk ishkay 15 MEIA nisqakunayuqmi. Imatataq ruwanqaku chay EIA nisqanwanri? Chay EIA nisqataqa tukuy wasi masinchiskunawanmi mast'arinanchis. Willarinanchis llapanchis yuyayukusqanchista Estado peruanuman uyarichinanchispaq. Chaypaqmi campañas informativas nisqakunata ruwakun. Astawan llipi kaykunamanta yachananchispaq. Imapas sutis willasqa kananpaq mana imata pakaspa lliw kaykunamanta yachasunchis. Uyarinakusunchis chayqa pisin maqanakuykunapas kanqa. Waqharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawa chunka huqniyuq pusaq pachaq tawayuq pachaq pesqayuq 941-804-105 imatapukuytapas kayman waqharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas uyarisunki. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfuy, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willarikuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willarikuy. Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo Willarikuy, edición que corresponde al día de hoy, 19 de abril del año 2023.
Hatun apaykuita chaskirikamuchis wayqaykuna panaykuna kasan llipin provincias altas nisqakunapi Antabamba, Grau, están nuestros amigos de Cotabamba, Chumbivilcas, Paruro, Espinar, hasta donde llegue la señal de Radio Surfuy, la voz de todos y el informativo Willaricuy. Mi nombre es César Loaiza y estaremos con ustedes hasta las 8:30 de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores Hernán Zulca. Hernán, Ayillanchu y Mainaya Hueqey. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días también a la linda gente del distrito de Chalhuahuacho, en Maraquira, Cotabambas, Coyllurqui, Tambobamba. Y bueno, hasta donde llegan las ondas de Radio Surfuy, y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares con la información de las noticias del ámbito local, regional, nacional e internacional que estaremos compartiendo con todos ustedes hasta las 8:30 de la mañana. El número de la radio 974-782420, si tiene por ahí de repente algún anuncio o algún comunicado hacia su comunidad, ya lo sabes, el número de la radio es 974-782420 y nosotros estamos libres de darles pues esa apertura para que puedan dar la información respectiva hacia sus comunidades. Así es que estaremos acompañándoles hasta las 8:30 de la mañana. Perfecto, oye, saludar a nuestros amigos allá en el barrio Palcaro, a nuestros amigos también en Checchecalla, Inqui, allá en el distrito de Tambobamba. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Oejikuna Panaykuna, que mi hacen informativo Willaricuy ama con Caruyischu, número telefónico de la radio 974-782420. Vámonos a conocer qué está aconteciendo en nuestra localidad, en Cotabambas, en nuestro país. Vamos con un resumen breve de las informaciones. Muchísima atención. En este caso, nuestros amigos de Minera Las Bambas están desarrollando pues ya todos los preparativos para hacer sus talleres informativos para lo que viene a ser la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental de Las Bambas. Este trabajo se está desarrollando en las principales comunidades cercanas a la operación minera. Se están enviando pues cartas para los presidentes comunales para informarles de que se va a desarrollar un taller, de que Minera Las Bambas está en pleno proceso de elaboración de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental. Asimismo también se está haciendo llegar las cartas a los principales representantes, entidades públicas y todos ellos para informar. Este es un proceso informativo, ¿no? Que tiene varias etapas y una de ellas es los talleres participativos, donde se va a informar cómo es que se va a hacer este proceso de modificación del estudio de impacto ambiental. Muchos nos indican pues que va a haber, digamos, cambios dentro de la operación minera. Eso es lo que mencionan nuestros amigos de Minera Las Bambas, quienes están pues ya trabajando en diferentes comunidades. Bueno, más adelante, en los próximos días, seguiremos informando acerca de la modificatoria del estudio de impacto ambiental de Minera Las Bambas. 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos con más información. Vamos con más información, amigos, en el ámbito regional. Y nos vamos aquí a la región de Cusco, en la ciudad imperial. Y bueno, lo que está ahí mucho de repente ya de que ojalá se reactive, dicen de que el turismo en Cusco este viernes 21 se van a reanudarse las visitas nocturnas. ¿A dónde? Al cementerio Almudena. Y esto le confirma la Sociedad de Beneficencia Pública de Cusco. Y bueno, hace buenos años, buen tiempo de que no se estaba realizando la visita, en este caso al cementerio de Almudena, y normalmente lo realizan por la noche, ¿no? Entonces es por ello que la Sociedad de Beneficencia Pública de Cusco confirmó que volverán las visitas guiadas nocturnas al histórico cementerio, al Museo de la Almudena, principal camposanto de la ciudad del Cusco, que mantuvo restricciones a causa de la pandemia de la COVID-19. Y bueno, por ello también la Subgerencia de Servicios Funerarios y Cementerios de la Beneficencia del Cusco confirmó que este viernes 21, pasado mañana, harán el lanzamiento de apertura con una ceremonia en el frontis del cementerio de la Almudena, ubicado en el distrito de Santiago, que contará también además con la presencia de las principales autoridades del Cusco. Bueno, hay mucha gente que le gusta hacer este tipo de turismo, ¿no? Este tipo de visitas. El cementerio de la Almudena, allá en la ciudad del Cusco, va a reaperturar sus visitas nocturnas, unas visitas guiadas
a este cementerio donde pues van a poder ver y conocer un poco de la historia en horas de la noche junto a los difuntos. Claro. ¿Usted haya paseado alguna vez por ahí? No, pero me voy a animar, ¿ah? Sí, me voy a animar para ir a la visita. Porque dicen que van por las noches, César, y bueno, a veces hay, bueno, no sé, escuché a un amigo que me decía de que a veces se escucha cositas, bulla, se escucha voces, así. Se escucha penando. Yo le digo, pero en realidad será pues de las voces de los amigos, de los que acompañan. Claro. No, sino que todos hacemos un momento, digamos, de silencio y se escucha por ahí. Bueno, interesante para visitar, ¿ah? Claro, Sí, para los amantes de lo que viene a ser pues estos retos o de repente el miedo, para los amantes de las películas de terror, pueden ir a visitar el cementerio La Almudena, que muy pronto va a aperturar su visita guiada a este importante centro pues de descanso eterno en la ciudad del Cusco. 6 de la mañana con 49 minutos. Nos vamos de inmediato a otra información. ¿Qué está pasando después del el lamentable asesinato de Catherine Gómez en la ciudad de Lima? Se ha capturado al homicida, a este venezolano, y este venezolano se encuentra pues allá en Colombia. Nuestro país está haciendo todo lo posible para extraditarlo, traerlo lo más antes posible, valga la redundancia aquí, a nuestro país y juzgarlo, ¿no? La familia de Catherine Gómez incluso ha viajado allá a Colombia para pedir que se acelere este proceso y pueda pagar con pena de cárcel este homicida, este asesino de esta joven. Y también el premier Alberto Otárola mencionó que se hará todo lo posible para que Catherine Gómez encuentre justicia. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, afirmó ayer que se hará todo lo posible para que Catherine Gómez y sus familiares encuentren justicia. En su cuenta Twitter, el presidente del Consejo de Ministros mencionó pues que el Perú está haciendo todas las gestiones para que este asesino regrese, sea juzgado en nuestro país. Precisamente, Catherine Gómez fue quemada viva el pasado 18 de marzo por Sergio Tarache, un sujeto que lamentablemente, no sé cómo calificarlo, prendió fuego a esta joven. A través de su cuenta oficial del Twitter, el premier informó que el Perú está cumpliendo en presentar la solicitud de detención preventiva con fines de extradición a nuestro país de Sergio Tarache a las autoridades colombianas. Ojalá que los temas políticos, que de repente los desencuentros políticos entre Gustavo Petro y nuestra Cancillería o en este caso pues nuestro país no influya en traer a este sujeto a nuestro país. Ojalá que el señor Gustavo Petro, como presidente de Colombia, y por respeto a las mujeres, por respeto a la justicia, pueda apresurar y entregar a este homicida a las autoridades peruanas. 6:52 y bueno, nos vamos hasta Estados Unidos. Ahí el expresidente Alejandro Toledo Manrique, donde dice pues que el Tribunal de Estados Unidos rechaza el recurso y se niega a seguir suspendiendo extradición sin una orden pues que paralice la extradición del ex juez Houston. Podrá emitir una nueva orden de captura contra Alejandro Toledo una vez que venza la suspensión de 14 días contra el expresidente Alejandro Toledo, y por ello también la Corte de Apelaciones del Nuevo Circuito de Estados Unidos ha rechazado la moción de reconsideración que planteó el expresidente Alejandro Toledo, con el que pretendía permanecer en dicho país mientras se resolvía su habeas corpus. Asimismo, amigos oyentes, los jueces acordaron por unanimidad no otorgar una suspensión adicional al proceso de extradición a Perú, donde él será procesado por delitos de lavado de activos y colusión por las presuntas coimas de Odebrecht por la carretera interoceánica. Y Alejandro Toledo, y bueno, según la resolución a la que accedió diferentes medios nacionales, los jueces Michelle Friedland y Ryan Nelson, Kathleen Cardon, votaron por no atender el pedido para reconsiderar la resolución que rechaza paralizar el proceso de repatriación, y los otros magistrados que integran el noveno circuito fueron notificados de la petición de Toledo. Sin embargo, ninguno ha solicitado una votación sobre la convivencia de reapertura del asunto en pleno.
6 de la mañana con 53 minutos. Entre otras informaciones, ¿qué está pasando también en nuestro país? Después de la intervención a Joaquín Ramírez, este empresario, diríamos así, integrante de Fuerza Popular, se están abriendo muchas cosas, se están destapando muchas evidencias de dineros que tendría que explicar el señor Joaquín Ramírez de dónde llegó, ¿no? Y también transferencias bancarias a políticos de Fuerza Popular. Empresas de Joaquín Ramírez pues hicieron 96 transferencias a Pierre Figari. Pierre Figari pues es asesor, representante de Fuerza Popular. Los pagos por un total de 181.000 dólares en este caso fueron por supuestas asesorías entre el año 2013 y 2017, cuando el ex secretario general de Fuerza Popular era investigado por lavado de activos. Según la Fiscalía, Figari se compró un lujoso inmueble en Chacarilla del Estanque y 3 vehículos Mercedes-Benz con este dinero que le habría depositado el señor Joaquín Ramírez. Se rindió ante la evidencia después de la unidad de inteligencia financiera reportó que se habrían hecho estas transferencias a Pierre Figari. Continúan estas investigaciones para ver qué es lo que ha pasado, cómo es, de dónde ha salido este dinero y de dónde estarían proveniendo tantos ingresos para el señor Joaquín Ramírez. ¿Qué les parece? Bueno, esto va a seguir la investigación. Hace poco también en Piura han intervenido inmuebles del señor Joaquín Ramírez, que tiene bastante dinero, ¿no? Ha logrado acumular muy buena cantidad de dinero en los últimos años. Y muchos se preguntan, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿De dónde sale tanta plata? Vamos a ver qué sucede en el transcurso de los días. 6:55 minutos. Parece esa canción, ¿no? Y cómo lo hace, no lo sé. ¿Cuál es el secreto? No lo sé. Bueno, por ahí está Joaquín Ramírez investigado, amigos oyentes. Y bueno, ojalá pues se llegue al punto donde se inicia todo esto, ¿no? Entonces, y entre tanto, amigos oyentes, el INPE informa que Daniel Urresti fue trasladado al penal Virgen de la Merced. El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, ha informado en la noche que bajo estrictas medidas de seguridad se trasladó al interno Daniel Urresti desde el establecimiento penitenciario Miguel Castro al establecimiento penitenciario Virgen de la Merced. Dicho traslado se ejecutó en mérito a la resolución número 243-2023 del 18 de abril de 2023 que resuelve aprobar la propuesta de traslado por razones de seguridad personal al establecimiento penitenciario Virgen de la Merced, informó el INPE en un comunicado. Y además también han indicado que el operativo de traslado estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales y del INPE, quienes ejecutaron las acciones de conducción de acuerdo a los protocolos de seguridad establecidos. Así que ya Daniel Urresti permanece en el penal Virgen de la Merced. 6 de la mañana con 57 minutos y vamos con esta última. ¿Qué ha pasado después del reportaje emitido por el dominical Punto Final el último domingo? En este caso, pues la congresista María Cordero de Ontay, de esta señora que es congresista por Tumbes, presentó su renuncia al partido de Fuerza Popular. Sin embargo, Fuerza Popular rechazó esta renuncia de María Cordero y están haciéndole un proceso de expulsión del partido, ¿eh? O sea, es otra cosa lo que está haciendo Fuerza Popular. El partido político Fuerza Popular no acepta carta de renuncia de María Cordero, esta congresista por Tumbes, y continuará con el proceso de expulsión de la agrupación política tras la denuncia periodística sobre el recorte de sueldo de un extrabajador. Recordemos que la señora decía, tienes que pagarme ese dinero, tú sabes que nadie lo puede tocar, es intangible, vamos al cajero ahora mismo, tienes que darme ese dinero. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dijo, ¿no? Eso es lo que se escuchó en los audios que presentó Punto Final. El partido político Fuerza Popular informó que no aceptarán la renuncia formulada por la congresista de la bancada fujimorista, María Cordero, y que han decidido continuar con el proceso de expulsión de la agrupación política. El proceso de expulsión
antes mencionado seguirá en su curso conforme lo establece el estatuto del Partido de Fuerza Popular. Se sentará un precedente para toda la militancia del fujimorismo cuando se cometa este tipo de actos, finalizó el comunicado de Fuerza Popular. Lo cierto es que las investigaciones tienen que darse y sancionar pues a estos congresistas, conocidos como los mochasueldos. Por Cusco también hay una congresista, estaríamos hablando de la señora Katy Ugarte, que también está involucrada en estos escándalos de los congresistas que piden en este caso el diezmo, por así decir, de los trabajadores que laboran junto a ellas, o junto a ellos. Se tiene que investigar y sancionar de manera ejemplar. El Congreso está sumido en varios escándalos, muchos congresistas hacen quedar mal pues a este poder legislativo de nuestro país. Eso genera descontento en la población. Entonces, lo que se tiene que hacer es, lejos de estar encubriendo a estos malos congresistas, se tienen que sancionar y darle pues un castigo ejemplar. 6 de la mañana con 59 minutos aquí en Huillarico. Ahora sí nos vamos de inmediato a conocer cuáles son nuestros titulares. El día de hoy es miércoles 19 de abril, año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Qué dice nuestra frase? ¿Qué dice? Recuerde usted siempre, amigo, oyente. ¿Qué cosa vamos a recordarle, Hernán Zulca? La frase de la semana que nos acompaña en el informativo Huillaricui, ¿no? Entonces, la frase para el día de hoy, amigos oyentes, es lo siguiente, Pon tu corazón, mente y alma, incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. Pon tu corazón, mente y alma, incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. Ponerle pasión, amor a lo que usted está haciendo. De verdad, eso nos ayuda a que las cosas salgan bien y podamos ser exitosos en el camino de nuestra vida. 7 de la mañana en punto, nos vamos de inmediato al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? El encuentro con la historia aquí en Huillaricuy. Un día como hoy, 19 de abril del año 1942, muere en Lima el poeta Jesús María Eguren, el primer poeta simbolista y postmodernista de la literatura peruana. Nos vamos al año de 1997. 6 mausoleos incas son descubiertos por investigadores del Instituto Nacional de Cultura del Perú en un paraje conocido como Laguna de los Cóndores. Entre tanto, un 19 de abril del año 1970, nace el cantante mexicano Luis Miguel. A muchos les gusta la música de Luis Miguel. En 1970 nació pues este cantante que hizo y hace delirar a multitudes. Vamos al año 2005 y el cardenal Joseph Ratzinger es elegido el nuevo papa. Recordemos, Joseph Ratzinger es Benedicto XVI, que fue elegido como papa en el año 2005 y bueno, ya falleció, ¿no? El año pasado o este año. El año pasado lo falleció Papa Benedicto. Entre tanto, en el año 2013, un día como hoy, 19 de abril, en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro asume como presidente de Venezuela, siendo elegido en las elecciones presidenciales de ese año, el 14 de abril. Bueno, entre comillas, elegido como presidente Nicolás Maduro. Ya va 10 años en el gobierno de este país. Parece que se queda hasta la muerte. Pareciera que su gobierno va a ser vitalicio de don Nicolás Maduro, que desde el 2013 está en la presidencia del país llanero. 7 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 7 de la mañana con 1 minuto, nos vamos a reencuentro con nuestros titulares. La atención a nuestros amigos el día de hoy, 19 de abril del año 2023. Estos son nuestros titulares en el informativo Huillaricuy.
Vamos con los titulares en el ámbito local y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho presenta la audición pública de rendición de cuentas e informe de 100 días de gestión municipal el 26 de abril en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho desde las 9 de la mañana. Para el mismo la población está convocada y recibir la información de sus autoridades. 7 de la mañana con 3 minutos. Entre otras informaciones, la Contraloría General evidenció pagos indebidos a favor de un consorcio por el servicio de consultoría para la elaboración de expedientes técnicos del proyecto de servicios educativos de la sede Tambobamba. Esto en Cotabambas, muchísima atención. De esto de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, sin considerar lo establecido en los términos referenciales en el TDR y la normativa vigente, ocasionando un perjuicio económico al Estado de 164.507 soles. Muchísima atención, esta investigación está en curso por parte de la Contraloría General de la República. Más titulares en el ámbito local y nos vamos hasta el distrito de Mara. El alcalde distrital de Mara y la unidad territorial de Apurímac firmaron un importante convenio de ejecución de la actividad de intervención inmediata número 03002545, el cual atenderá la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de la trocha carrozable Pisacasa Huaruma, Colpapampa, Huaraqueray del distrito de Mara. El presupuesto para esta actividad asciende a 155.390 soles, de los cuales 84.676 soles se destinarán al incentivo económico para la mano de obra no calificada, generando 60 puestos de trabajo temporales. Los 70.714 soles restantes se utilizarán para otros gastos necesarios como la contratación de maquinaria y otros, de acuerdo a la ficha técnica del proyecto. Del mismo modo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumbivilca suscribió un convenio interinstitucional con el Programa de Empleo Temporal Larawi Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para brindar oportunidad laboral a personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el distrito de Santo Tomás. Importante información, estaremos en comunicación más adelante con Chumbivilcas. Este convenio suscrito con la comuna provincial se efectúa mediante un acuerdo comercial y de inversión que asciende a 155.993 soles, que permitirá generar 57 empleos temporales de mano de obra no calificada en Santo Tomás, en un plazo de 32 días hábiles. En otros inicios de obra, hoy nos confirma pues esta información nuestros amigos de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. 7 de la mañana con 6 minutos, vamos a los titulares en el ámbito regional y la Contraloría General informa que hasta el domingo 23 de abril se ampliaron las inscripciones para postular a una de las 4.100 plazas laborales que ofrece a nivel nacional y son más de 90 carreras profesionales y 20 técnicas, así como se pone en conocimiento que los profesionales técnicos de la región de Apurímac también están llamados a presentarse para conformar el equipo de nuestra región y más adelante estaremos dando mayores detalles acerca de esta convocatoria, amigos oyentes, que da la Contraloría General y bueno, ahí estará el subgerente de personal y compensaciones de la Contraloría. 7 de la mañana con 7 minutos y el 62% de apurimeños aprueba la gestión de Percy Godoy al cumplirse los 100 primeros días, según encuestadora de Opinión Perú IRL, mientras que el nivel de desaprobación es del 24% y no opina, mencionan que alcanzaría al 14%. Vamos a ver cómo va en los siguientes meses la aprobación de la gestión del señor Percy Godoy como presidente del gobierno regional de Apurímac. 7 de la mañana con 7 minutos. 7 con 7 titulares, amigos oyentes, y el alcalde Gustavo Gutiérrez logra 13 millones a favor de Huamburque y el Porvenir en el distrito de Ongoy, provincia de Chincheros, para saneamiento básico. Con esta obra, los pobladores de estas localidades podrán acceder a agua potable de calidad, mejorando su calidad de vida y reduciendo el riesgo de enfermedades infecciosas.
7:08. Entre tanto, la Autoridad Nacional del Agua, conocida como ANA, impulsará empleo para 36.100 familias afectadas por eventos climatológicos en la región, tras conformación de 5 núcleos ejecutores que se encargarán del mantenimiento de canales de riego en la intercuenca media de Apurímac-Pachachaca, esto en nuestra región de Apurímac. Y bueno, amigos, vamos con este titular. Y ex asesor del gobernador de Arequipa aportó a su campaña con preservativos. Franco Vicente Navarro es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias por la Fiscalía Anticorrupción, un hecho insólito respecto a los aportes para financiar la campaña del gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez. Salió a relucir con el informe presentado por el movimiento regional Yo Arequipa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:09, y en la ciudad de Puno se desarrollará el Cucahui, más grande del mundo, que busca fomentar la unión de la identidad cultural de esta región, que en este caso, pues que se visibilizará a través de un compartir colectivo de fiambre andino, una tradición ancestral que se mantiene vigente hasta ahora. El Cucahui debe ser, ¿no? En ese momento donde todos meriendan, comparten sus meriendas extendidas en una gran manta y pueden compartir, merendar entre todos los asistentes. Así es que Puno está organizando el Cucahui más grande del mundo. 7 de la mañana con 10 minutos, y en 3 puntos porcentuales se redujo el índice de anemia infantil en la región Puno en niños menores de 3 años y en el 2022, afirmó el Ministerio de Salud, el MINSA, que destacó el trabajo articulado entre ese portafolio y la Dirección Regional de Salud de Puno. 7 de la mañana con 10 minutos. Un saludo muy especial para Alberto Coyuri Galloso. Él se encuentra pues en el campamento de Palca Picosaiguas. Un abrazo, Alberto Coyuri. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. En Piura, la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos de Lima, con el apoyo de la Policía Nacional, allanó en Piura el local donde funciona el Servicio de Administración Tributaria de Piura, de propiedad del señor Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Ahí está. Decíamos que se había intervenido pues algunos locales en Piura, y ahí está la información que llega desde los medios de comunicación a nivel nacional. 7:11. Vamos con los titulares en el ámbito nacional. Y el Poder Judicial reprograma para septiembre interrogatoria a ex ejecutivos de Odebrecht por el juicio oral, en este caso a Ollanta Humala. Y también el Poder Judicial resolvió que los 11 interrogatorios de estos 11 testigos brasileños serán de manera virtual como parte del juicio oral que afronta el expresidente Ollanta Humala y otros por presunto lavado de activos. 7:11. Entre otras informaciones, Procuraduría Anticorrupción denuncia al jefe de la SUNEDU, titular de la Superintendencia, Manuel Castillo. Abrió paso a una, en este caso, pues, se está haciendo una investigación, y este señor, Manuel Castillo, habría facilitado para que su ex cliente consiga lo que antes no podía. Que la entidad, el SUNEDU, lo reconozca como rector, pese a serios cuestionamientos durante su elección como rector de una universidad. En este caso, la Procuraduría Anticorrupción denunció a ambos ante la Fiscalía por delitos contra la administración pública, ayudándose entre compadres para ser elegido, reconocido como rector. ¿Qué les parece? 7:12. La congresista María Cordero ya fue notificada respecto a la denuncia en su contra por el supuesto recorte del sueldo del personal de su despacho, presentada por la bancada de Fuerza Popular ante la Comisión de Ética Parlamentaria, informó la presidenta de dicha instancia, Carol Paredes. Nos vamos de inmediato a conocer cuáles son los titulares en el ámbito internacional. Informativo Huillaricuy.
aquí en Cotabambas y en Chumbivilcas, en todas las provincias altas. Hakuch, imata nisian que hay información internacional. Escapi que hay Texen Muyunchispi, Macuna, Riki Puricamusian, Imancasian, Riki Guillaricuycuna, Hakucho, Befecuna, Panaicuna. En Tailandia, en una serpiente pitón, se comió una vaca entera y reventó. Un granjero grabó el momento en el que se encontró pues a esta serpiente que se había comido una vaca entera. ¿Qué les parece? La pitón debió tener mucha hambre y vio a la vaca. Luego la estranguló hasta matarla. Después de tragarse todo el cuerpo, fue una escena muy aterradora. Se escucha comentar al habitante tailandés en un video que al final esta serpiente por glotona terminó explotando. ¿Qué les parece? ¿Esto aconteció en dónde? En Tailandia. Y ahora, en el país de Ucrania, asegura que ha recibido varios videos de ejecuciones de prisioneros de guerra por tropas rusas. El defensor del pueblo ucraniano, Mitro Lubinets, aseguró que la institución ha recibido decenas de videos de ejecuciones públicas a manos de sus captores rusos de prisioneros de guerra ucranianos, que en algunos casos sufrieron mutilaciones de distintas partes del cuerpo. Lamentable. Nos vamos hasta Italia. Encuentran 2 toneladas de cocaína flotando en el mar cerca de Sicilia. Muchísima atención. La policía de Italia informó que la cocaína hallada tiene un valor cercano a los 400 millones de euros. ¿Qué ha pasado? Han dejado flotando en el mar de Sicilia esta cocaína y ha sido encontrada por la policía allá en Italia. 7 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a los titulares en el plano deportivo. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué pasa en el fútbol peruano y en el fútbol internacional? Sporting Cristal viajó a Argentina para enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores. El cuadro celeste se enfrentará al equipo millonario este miércoles 19 de abril por la Copa Libertadores 2023. Hoy día es el partido del equipo celeste. Ojalá le vaya bien. Tenemos encuentro internacional para el Sporting Cristal. 7 con 15 minutos, entre otras informaciones, futbolista Tucinio fallece tras prenderse fuego luego de ser acusado de terrorismo en el fútbol mundial. Está pues de luto. Nizar Isaigi murió por las graves heridas causadas por quemadura tras que la policía pues en Túnez lo haya juzgado, en este caso lo acuse de cometer delitos, de ser acusado de terrorista. Este futbolista de Túnez, tunecino, pues lamentablemente falleció tras varias horas de agonía allá en el hospital de ese país. Entre otras informaciones, ayer victoria de el Boca Junior y golazo de Luis Advíncula en el encuentro entre el Boca Junior y el Deportivo Pereira de Colombia. Entre otras informaciones, en el fútbol internacional también partidazos por lo que viene a ser la Liga de Campeones de Europa, la Champions League. Real Madrid se queda con la semifinal al vencer en su propia casa por 2-0 al Chelsea inglés. Toda esta información deportiva y esta información estará ampliándose en unos instantes aquí a través del informativo Huillaricuy, siempre por Radio Surfuy, la voz de todos. Nos vamos de inmediato a una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en Surfuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento
de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 18 minutos. Atención nuestros amigos de Chumbivilcas, de Capajamarca, Belille, Libitaca, nuestros amigos de Colquemarca, Santo Tomás. Tenemos información y es que la Municipalidad Distrital de Capajamarca está organizando una gran tablada ganadera en el sector de Inca con Corina para la venta de ganado vacuno, ovino y equino. Así es que nuestros amigos que quieran participar de esta tablada, hoy día vamos a recibir información acerca de la misma. Estamos en contacto telefónico con el distrito de Capajamarca. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Soy de acá de Pumapuquio, del distrito de Capajamarca, del anexo de Pumapuquio. ¿Qué tal, Huaycay? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Segundo el Patepe Puma. Segundo, Huaycay Segundo. Iman Guajarico y Casian, kunan horas que hay Guairahuasin Chispi. Arido Capsa, Añanche, que Radio Surfo nos trata que al Chuyachuyate que Mincharimo. Será que no cabe que invitación nos trata a participar que no cae con aniversario que hacen que anexo Pumapuco en la comunidad de Cancawani. Che, no cae que guatan tajuntarigos en su mafta que es que chunca cojo niejo abrir quilape. Che, no cae que mi erquita participar. A ver, Huaycay, Churarimo y Pacha, que hay invitaciones, Cata, Huaycanchiscunapaj. Haré que eso más joven que aparecen que pista hípica de Guarampampa en escape. Che, me noca llequen accionar nata invita a camisani que es que chunca cojo abrir quilape. Que el día viernes está, ¿no? Entonces, che, me noca me encaricón y llequen accionar nata que pista hípica de Guarampampa en jefe su mafta participa en un grupo. Muy bien, Huaycay, y Macunatawan a Parinquiches actividad en escape. ¿Qué actividad en escape que el día sábado que nosotros nos aparecemos con lo que es tablada ganadera desde las 6 de la mañana hasta las 10, o sea, todo el día prácticamente va a estar la tablada. Que mandamos a aparecer que lo que es feria, lo que es cosechamiento de ovinos, vacunos y otras actividades más. Huaycay, y Mapunchay Picanca, que hay tablada ganadera en escape. Sábado un jota, 22. May Picasian Pumapugio en escape, Pumapugio, que Pumapugio ya está. Listo, Huaycay. Y Macunatawan a Panquichis que hay aniversario en escape, iman actividad Kunatawan y que aparinquichis Huaycay. Chaita, Huajaricamo y Mincaricamo y Lipin, Picunachau y Arishanco que hay Guairahuasinchista. Que actividad Kunatawan, lo que es, todo lo que es. De acá de la zona también lo que cultivamos, ¿no? Lo que trabajamos en la chacra, todo eso. Entonces vamos a estar en la feria para poder exhibir, ¿no? Entonces también tenemos lo que es en ordeños, también tenemos ¿qué se llama? La feria, lo que es en juzgamiento de ovinos, y también en vacunos también tenemos el juzgamiento, ¿no? Entonces que chakunata para el checo, ¿no? Listo, productos agrícolas también. Listo, va a haber feria también comunal. Sí, feria comunal, todo, o sea que ese día se lleva, pues no todo lo que es feria. Perfecto, Huayquicha. Entonces, vamos a hacer la invitación nosotros desde aquí, desde la radio, para todos nuestros amigos que están en la sintonía, para que puedan visitar el 21 de abril. Tenemos carrera de caballos en Guarampampa, Pumapugio, Huaycay.
Y el 22 de abril, tablada ganadera en Pumapugio, venta de ganado vacuno, ovino, equino, en fin, todos nuestros amigos están invitados. También hay una feria gastronómica, feria de productos agrícolas allá en Pumapugio. Pumapugio está cerca a la carretera, mi estimado Segundo. Claro, está cerca al pie de la carretera del corredor minero, está, pues, no, cerca de las llamadas, oremos banco, cartramata, palcangaco, las amas, ya está, ya que llegan Cafri. Listo, weque, entonces mi casa en Guajarico y Cunan actual, Guaira Guasinchismanta, weque chay. Muy bien, muchas gracias. Algo más, y machatawan ya parparín que Guajarico iman. Chimanta creo que es que chunca 15 yo abril pie día domingo día central, ¿no? Chica sumar que actividad con la casa chica pues sumar participe en algo porque invitar a cada jango como es el campeonato almuerzo con fraternidad chimanta actividad con la toncaron después totalmente con Harim igualmente mi carichazo. Guayquechay, imagina Kaichu Kai actividad nisqakunata apachimay kai casi aniki WhatsApp nisqaman kai número llaman WhatsApp man chayman qelqarimuy o photochatapis riki hapichimuy kamachikamuy kai número man wayqichay. Ya, gracias. Entonces con alguien pasenseki. Ya papa lindo, tupananchikama wayqi. Ya tupanakama, muchas gracias. Tupananchikama. Nuestros amigos de Cancawani, en este caso en el sector de Pumapugio, están de aniversario. El próximo 23 de abril es el día central, una fiesta bastante grande en Cancawani y sobre todo en Pumapugio. ¿Quién se va a olvidar de esas carreras de caballos de manera contundente, épica que se desarrolla allá en Pumapugio, Guayrikunapaj, Panaykunapaj, Pumapugio, Yachtapi, Hatunapaykuita, Chasquiricamuichis, Guayricuna, Panaykuna, Canca, Guayricuna, a ver qué hacen Chumbivilcas. Atención, Chumbivilcas, mis amigos de Chumbivilcas, Santo Tomás, Colquemarca, Capajmarca, Belille, Yusco, gran carrera de caballos este 21 de abril en Huarampampa, Pumapugio. Chaita, invitación, Tachural Paricamusian, Junta Directiva de Pumapugio, esto en Cancawani, Japajmarca, grandes premios para los corredores, así es que vamos a demostrar pues la crianza de nuestros caballos, caballos altoandinos, caballos lugareños, caballos también de pura sangre que van a estar compitiendo allá en Cancawani, allá en Pumapugio. ¿Cuándo? El 21 de abril. Muchísima atención, Chaitariki, Guajar Paricamusian, Guayaquenches, Casianiki, Junta Directiva, Nescariki, Paikuna, invitación, Tachura Paricamusianku. Y al día siguiente, el día 22 de abril, se desarrolla la tablada ganadera. Se desarrolla esta tablada ganadera con venta de ganado vacuno, equino, ovino, en fin. Chaitariki, Guajaricamusianku, Cancawani, La Dumanta, Casianiki, Caí, Pumapugio, sector Pumapugio, Niscamanta. Ama con Caruichichu, Guayquecuna y nuestros amigos de Cotabambas también tenemos muy buenos representantes, muy buenos ejemplares en caballos. Pueden ir a Pumapugio. Guayquecuna, Chemi, Casianiki, Cai Guajarico y Cai Guaira, Guasinchismanta, Pacha, Surfu y Yapanchis, Rimay. 7:26. Vamos con otra llamada telefónica, mi estimado Hernán Zulca. Así es, César, y bueno, ahí está, la Contraloría General informa que hasta el domingo 23 de abril se ampliaron las inscripciones para postular a una de las 4.100 plazas laborales que ofrece a nivel nacional y son más de 90 carreras profesionales y 20 técnicas. Y bueno, por ahí ya estamos en contacto, amigos oyentes, con Daniel Sedán, él es subgerente de personal y compensaciones de la Contraloría, para que nos brinde mayores detalles acerca de esta gran convocatoria de puestos laborales. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días a todos los reyes escuchas. Muchas gracias por la oportunidad de poder difundir este primer concurso público de méritos que realiza la Contraloría General de la República en este año 2023. Perfecto, Daniel. ¿Desde cuándo se está realizando estas convocatorias y más o menos para qué carreras está, disponible las plazas vacantes? Bueno, la convocatoria ha salido publicada desde el mes de marzo, fines de marzo, el 29, y se está convocando para cubrir 4.100 plazas laborales a nivel nacional.
Las carreras son variadas, van desde más de 90 carreras profesionales y 30 carreras técnicas, entre las cuales podemos encontrar en las carreras profesionales carreras como agronomía, contabilidad, agrícola, sistemas, telecomunicaciones, geografía, química, mecánica, pesquera, industrias alimentarias, y entre las carreras técnicas podemos encontrar laboratorios de suelo, logística, mantenimiento, mecánica, secretariado ejecutivo, entre otros. Es decir, todo un bagaje de profesiones que la Contraloría requiere contratar, ya que el control concurrente que realiza la Contraloría lo realiza a todos los niveles de profesiones que se puedan encontrar en el mercado, ¿no? Perfecto, es un tema muy importante el generar puestos de trabajo para nuestra región Apurímac, sobre todo ahora que mucha gente requiere generar ingresos económicos. ¿Dónde pueden presentarse nuestros amigos a esta convocatoria? La convocatoria es enteramente virtual, solamente tienen que ingresar a la página web de la Contraloría, dirigirse al icono inferior derecho, trabaja con nosotros, y presionarlo. Ahí le va a salir una serie de opciones y elegir la opción convocatoria decreto legislativo 728. Ingresan a ese icono y ahí le va a salir todos los links, los formatos, las ayudas, las preguntas frecuentes, todo lo que necesiten para poder realizar una correcta inscripción y postulación. Se les recomienda leer correctamente las bases, ingresar a lo que es el video de ayuda para la inscripción, ingresar a las preguntas frecuentes previo a poder inscribirse. Ahí también está el link para la inscripción. Y una vez que ya está ingresando a la inscripción, leer detenidamente las preguntas y antes de responder, poderla entender y responder las preguntas. Hay que recordar que un posible error en la inscripción podría costarle la postulación a la ciudadanía, ¿no? Perfecto, Daniel, y es importante de repente dar a conocer cuál es la página para que puedan presentarse las personas e inscribir y participar de esta convocatoria. Esto le digo porque a veces en el internet, en las redes sociales o prácticamente en las redes sociales, a veces aparecen páginas falsas donde dicen, ¿no?, regístrate aquí, y a veces pues son, digamos, páginas fraudulentas que roban información de las personas que intentan de repente conseguir un puesto laboral, intentan postular algunas actividades. ¿Cuál es la página oficial, Daniel? Claro, la página oficial de la Contraloría es contraloría.gov.pe. No se está recibiendo postulaciones por ninguna otra página. Solamente tienen que entrar ahí y elegir el icono trabaja con nosotros. Importante. No van a poder ser registrados de otra manera. Claro, ¿y esto hasta cuándo estará habilitada la página para poder para que las personas se puedan inscribir en estas convocatorias? Hasta el domingo 23 del presente a las 17:30 horas. A las 17:30 horas se cierra el sistema, ya no van a poder inscribir las personas. Así que se les recomienda que con la debida anticipación puedan realizar su inscripción y con la calma correspondiente, ¿no? Perfecto. ¿Estas convocatorias se están difundiendo a través de todos los medios de comunicación en la región de Apurímac? Todos los medios de comunicación posibles que tenemos los estamos pensando para poder difundir entre la población esta convocatoria. La Contraloría General de la República tiene el interés en incorporar a sus filas a todo tipo de profesionales para poder fortalecer el control gubernamental que ejerce en todas las entidades públicas a nivel nacional. Ahora, algo importante que mencionar es que si bien, por ejemplo, en la región Apurímac tienen 56 vacantes, esto no quiere decir que la ciudadanía no pueda postular a otras regiones. Puede elegir otra región en la cual desea trabajar y elige a su vez el lugar donde desea dar su examen. Es decir, no es necesario que se desplace a otra provincia u otra región para dar su examen. El proceso de selección lo puede realizar enteramente en su lugar de origen.
Claro, entonces, Daniel, una pregunta, si una persona, digamos, puede postular a varias, a varias oportunidades laborales, digamos, en Arequipa, en Cusco, en Apurímac, o solo tiene que presentarse por una sola vez, inscribirse en una sola región? Lo más conveniente es una sola región. Ahí tiene que elegir el perfil en el cual la persona pueda encajar mejor para poder postular. Lo que ocurre es que el examen es en un mismo día. Perfecto. Para todos por igual. Perfecto, Daniel, consulta, de repente nos puede repetir por favor las plazas a las que estaría convocando la Contraloría de la República. Son 4.100 plazas a nivel nacional, para Apurímac son 56. Pueden postular a nivel nacional a cualquiera de las plazas que tienen conveniente y cuyo perfil se adecua a lo que la persona haya estudiado y la experiencia que tenga. El examen asimismo lo puede dar en el lugar de origen o puede elegir dónde darlo. Como todo es virtual, se ha tratado de dar las mayores facilidades para que las personas puedan postular sin ningún inconveniente. Daniel, y bueno, una vez realizado el examen, los resultados y seguramente muchas personas pasan, digamos, la prueba, ¿cuándo más o menos se hace la selección de, digamos, de las personas aptas para poder participar o bueno, para ya, digamos, ejercer el puesto de las plazas que viene ofreciendo la Contraloría? Claro, el proceso de selección tiene como 5 etapas. Una vez que se inscriban los postulantes, de evaluación de conocimientos, la evaluación. Sí, bueno, se nos fue la señal. Vamos a retomar el contacto con Daniel Sedán, él es representante de la Contraloría. Estábamos hablando acerca de los procesos que se sigue en una contratación para la Contraloría. Muy bien, Daniel, se cortó la llamada en esta oportunidad. Nos estabas indicando que tiene 5 etapas el proceso de selección para la Contraloría. Sí, una vez que pasen la última etapa, que es la entrevista personal, ya estarían incorporándose aquellas personas que pasen cada una de las etapas al régimen laboral de la entidad, que es el 28, más o menos en la quincena del mes de julio. Perfecto. Es importante precisar que el régimen laboral en el cual se incorporan las personas es el régimen laboral del 728 de la actividad privada, con todos sus beneficios de ley, ¿no?, que le corresponderían. Claro, entonces, Daniel, una vez finalizado todo el proceso, los resultados de las personas, digamos, aptos, ¿se va a publicarse en la página web de la Contraloría o tal vez de repente se va a realizar una llamada telefónica para confirmar, digamos, de los ganadores a las plazas vacantes? En principio se publica en la página web de la Contraloría. El día 9 de junio está programado para publicar los resultados finales. Perfecto, Daniel, gracias por la información. ¿Algo más de repente para añadir a la entrevista? No, solamente invitar a todas las personas a participar en este primer concurso público de méritos de este año, que es la oportunidad perfecta para que profesionales y técnicos de diversas especialidades se sumen a la labor de la Contraloría y así poder realizar un control gubernamental a nivel nacional. Gracias, Daniel, por la información. Estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la Contraloría, a nuestra colega periodista, comunicadora, Graciela Ustua, que también nos mandó la información a esta hora de la mañana. Vamos con la llamada hasta Tambobamba. ¿Qué está pasando en Tambobamba? Aquiles Abarca en la línea telefónica. Don Aquiles, un abrazo muy grande. Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuyú. Amigo César, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Y me inalian vida. Para Cancho. Bueno, pues está algo triste las cementeras aquí en Tambobamba y en la parte alta. Así es. El día de ayer, la Municipalidad Provincial ha puesto la primera piedra para cosecha de agua en la parte alta de Tambobamba, sector Yanacocha, Huaracupata, Coñamoro y otros sectores de Tambobamba. Total 17 cochas se va a ejecutar. Es un proyecto bueno para cosecha de aguas, con presupuesto de 7 millones de soles. Ejecuta Sierra Centro Sur.
Bueno, y responsable es pues la ingeniera Giovanna. Igual se ejecutará también en los distritos de Cotabambas, Coyurque y Mara. Que bien, son proyectos muy importantes para la vida, pues si no hay agua no hay vida, ¿no le parece, amigo César? Porque si no hay agua, pues prácticamente no podemos tener ni siquiera una plantita, nuestros animales, bueno, la higiene del ser humano mismo. Bueno, este proyecto para mí es bastante importante, lo mejor que ha pensado el alcalde actual provincial. Así que Chaikuna en calle mobiliario que Veracocha César hoy Guairaguas manta pata que Guairaguas radio surtimanta pata dari Juchacuna Chuarimba kurik tunka kanche Juchata Tamobamba Alcuracuna pe Animpunica canches millones solución de que proyecto poderenca Cheja, bueno, pues Chainata Pinzaisan, Cuaquín al Cardincunapas, provincia, Suyo Cotabamba, la Cheja, Animpuni. Nishan Kumrik, Unoka Chakipunta, Manan Kankapu, Uno Nishan. Monche Terik, no Fans, Pinzanan, Chakingat Cheja, Nya al Chakusanantes, Nya Kuchikasanantes, Uno Tapos Riki, Cotabamba, Suya Tandes, Pinagatas. Pero suyo pipa sería que no solamente Cotabambas la de efecto de Veracocha César, que hay una enqueta movamba rimari casi en una tapurimuanqui mampas. Ricky Veracocha aquí les chaimi casi Enrique que hay inversiones jata chural parisian y gestión tarual parisian que hay municipalidad provincial de Cotabambas. Es importante hacer el represamiento del agua para que se pueda contar con este líquido elemento para las futuras siembras y campañas de cosecha. Don Aquiles, estamos también muy preocupados con respecto a el avance del hospital de Tambobamba. ¿Qué se dice? ¿Cómo está Tambobamba con respecto a esto? Ahora también indican que habría se habría detectado algunos hechos de corrupción en lo que viene a ser la consultoría para la construcción de infraestructura en favor de la UNAMBA allá en nuestro distrito de Tambobamba. ¿Tiene información? ¿Se ha escuchado algo allá en nuestro distrito? Bueno, sobre la construcción del hospital aquí en Tambobamba, bueno, viajaron una comisión a la ciudad de Lima, de donde han traído pues buenas novedades, así que ya se va a convocar a una licitación para el 2 de mayo, ya prácticamente se aproxima, entonces allí ya tendremos conocimiento pues al respecto. Ojalá que se logre, pues ojalá que ya de una vez se licite a ver qué empresa va a ejecutar, va a construir. Entonces este proyecto, bueno, pues tiene que seguir adelante, pues amigo César, porque usted sabe muy bien, si no hay salud, pues tampoco no hay vida, igual que el agua, ¿no? Así que es un proyecto tan anhelado desde aquellos años para nuestra provincia en conjunto, no solamente para el distrito de Tambobamba, pues, y como tal nosotros todos tenemos que lucharla, todos tenemos que salir al frente para que se logre este proyecto grande, tan anhelado por los cotabambinos, amigos César. Perfecto, don Aquiles. Y machatawan rimari piscasen, Willaricuy piscasen, Veracocha Aquiles, Jaca y Tambobamba, Yachtanchismanta. Bueno, Arica, Sanaragmi, Malaps, Rimari, Taina, viernes, Chungatawayo, Chungchauta, Kinayatka, domingo, Karan, Chuncapiscayo, Punchau, Kaikillapi, Rata y parte Ticapaliana, cerca, parte Pingriki, como Nurukuna, Haikuramuskaku, Mana, Al Papaikuna, jurisdicción mancho, sino aparte que hay Tambobamba suyo, barrio San Martín, barrio Huancayo, ante parte Alpaman, invasión hina, invadimonco, mana respetan cucho, na titulación cararique centro poblado Chacaro, plano yo creo ante plano imagina titulachicuranco, chay plano tamana respetan cucho, manachi viachanco y mainan porque jamurancuña banque yachtamantapas, titulación de tirasmante kikin sitio man chay pinugapes ari karani chay pinugapes rexene colindan chakunata
según planun kumangina chakaro comunidad centro poblado chakaro planun mangina chakachaita ureyman hay kurambushaku kay runakuna kay comunidad anexo chakaro anexo umawiri anjaymanta chay mana kunankama imanspapas rimarishankuchu kay Tambobamba llaqtamanta ni dirigente kuna barrio San Martín ni dirigente barrio Huancayo chayqariki paykunapas rimarinanku hinallataq llaqta llipin pesqantin barrio dirigentenkuna rimarinanku parlarinanku coordinarinanku porque mana chay abusukuna kanmanchu hinallataq wiraqucha César kay Cotabamba suyu llaqtanchikpi chay ambición comunidadkunamanta kashan mana chay kananchu porque hasta wañuchinakuykuna kayushan discusionkuna manaña uywankupas pasarumañachu comunidad titulasqamanqa colindanshankuta inimiguntin hina kawsashanku hinan kawsashanchis mana chaykuna kananchu no sé nuqamantaqa llank'apaqsunas kay titulación de tierras ruarikun porque claro gobierno pensasqanqa aliña karan pero kaynatataq problemakunata ruwanakunchis nuqanchis pura llaqta pura paisano pura chay y mana balinchu weracocha César chaykunan pasashan chayqa mana ya chayqa abuso piskaman hinaña mana huko colindanchamanta hukuman pasaruaqchu porque mana punepi taruaqchu garruchapi nisqanku hina mana punepi pasarusqanmanchu porque respetanakuman comunidadkunapas chaykunan problema kashan kay Tambobamba llaqtapi weracocha César. Perfecto, don Aquiles. Nosotros desde el informativo Huillaricu llamamos a la calma, a que se respeten los documentos, a que se respete la legitimidad y la legalidad, ¿no? Eso es importante, no podemos actuar al caballazo. Entonces, ojalá que nuestras autoridades actúen de la manera más correcta y nuestros hermanos en las diferentes comunidades también pues sepan reconocer sus linderos bien para evitar problemas y hechos que podamos lamentar. Le agradecemos, don Aquiles Abarca, por la información. Un abrazo muy grande a usted y a toda la familia. Muy buenos días. Buenos días, amigo César, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Aquiles Abarca desde Tambobamba nos daba esta información y bueno, tiene razón. Si hay linderos establecidos, hay documentos o se saben, nuestros hermanos comuneros conocen sus linderos desde hace muchos años, ¿no? Sobre todo los hermanos mayores en las comunidades, ya personas ancianas, saben de dónde a dónde es la jurisdicción de la comunidad. Últimamente, muchos dirigentes jóvenes están desconociendo esos linderos y a veces tratan de aprovecharse del número de comuneros, de la masa de comuneros, para adjudicarse más territorio, ¿no? Y eso tampoco es correcto, ¿no? Debemos respetar los linderos, debemos respetar lo que ya desde mucho más antes se conocía como territorios ajenos, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hermanos, y evitemos estar entrando en confrontaciones, en agresiones. Respetemos la legitimidad y la legalidad de los documentos. 7 de la mañana con 45 minutos. Nos vamos hasta el distrito de Mara. Está David Huamaní con información importante. David, muy buenos días. Bienvenido a Huillaricu. Señor César, buenos días, Hernán. Buenos días a toda nuestra provincia de Cotabamba. El día de hoy tenemos bastante información que compartirles para todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Cotabamba y por ende hacia el distrito de Mara. Queremos saludar a sus 4 centros poblados, Capacasa, Pisacasa, Apumarca, Pampura y otras localidades que seguramente el día de hoy están ya con bastantes trabajos de la agricultura, de su ganadería, entre otros. Y efectivamente, hermanos de Radio Surpuy, para el día de mañana se tiene pues programado la audiencia pública de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Mara, representado por el ingeniero Alex Manuel Roque Niño, donde seguramente se va a darse el diagnóstico de cómo se recibió la gestión anterior y qué avances se ha tenido y logros hasta la fecha. Asimismo también las proyecciones que se tienen que realizar para los 4 años de gestión de esta municipalidad.
Bueno, otra información que tenemos que compartir es que al día de hoy, el día de mañana y pasado mañana también se realiza la campaña de actualización y certificación de personas con discapacidad. En este caso, a nivel de la provincia de Cochabamba, no tienen conocimiento que solo tenemos un médico certificador autorizado para el tema de evaluación de estos temas. Sin embargo, a través de la oficina de OMAPET y la Oficina de Desarrollo Social y a través de la Municipalidad Fiscal de Mara, se ha realizado de los modos posibles para que puedan estar presentes en el distrito de Mara. Sobre esta información estamos con la responsable de la oficina de OMAPET, el señor Julián Córdoba, que nos va a dar mayor información. Julián, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a nuestra provincia y a nuestro distrito de Mara. Muy bien, entonces efectivamente, como reiteramos, que la campaña se llevará a cabo en la Plaza de Armas de nuestro distrito el día viernes 21 de abril 2023. Los profesionales de la oficina de MAPET pertenecientes a la Subgerencia de Desarrollo Social de nuestra municipalidad estarán a disposición de nuestros usuarios para brindar asesoramiento y orientación sobre los trámites necesarios para actualización o certificación. En este tema es importante destacar que la actualización y certificación de personas con discapacidad es un proceso que permite a las personas acceder a los diversos beneficios y servicios, y así como también garantizar el respeto y la protección de sus derechos. Para ello habíamos convocado a todos los copresidentes comunales, tal como les llegó el oficio, y los alcaldes de centros poblados, que teníamos que darles el oficio, porque es una única oportunidad donde puedan realizar el tema de traer, porque se va a brindar también movilidad para que puedan movilizarse desde sus comunidades en coordinación con la oficina de OMAPET, ¿no? Para ello suplicamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía de esta emisora que puedan comunicarse inmediatamente, todas las comunidades que tienen que estar presentes trayendo la información que tienen que estar, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, esperemos que puedan acceder a este tema y que va a ser importante para nosotros, porque reiteramos que es solamente un solo certificador a nivel de la provincia de Cochabamba, y es por eso que esta vez se está trayendo hasta el mismo distrito de Mara, César, y muchas gracias seguramente por esta difusión de este tema de certificación. Muchas gracias, Radio Sur. Perfecto, mi estimado David Huamaní. La Municipalidad Distrital de Mara está desarrollando esta actividad en favor de nuestros hermanos del campo. Entonces, hay que apoyar y hay que estar presentes pues en estas certificaciones. David, ¿a qué horas empieza esta audiencia para los 100 primeros días de gestión del alcalde del distrito de Mara? Sí, el registro se va a dar inicio desde las 8 de la mañana y para toda la población, y esto es a campo abierto, va a ser en la Plaza de Armas del distrito de Mara. Yo creo que todo el equipo profesional de la municipalidad ya están totalmente, pues, ¿no?, bajo responsabilidad de cada área, de cada sugerencia, tal como una reunión que se ha llevado juntamente con el señor alcalde, para que puedan realizar tal como es el informe correspondiente a este informe de los 100 días, ¿no? Entonces, para ello creo que la responsabilidad que también en la población en general, en los ciudadanos, en los dirigentes, en los presidentes comunales, alcaldes de centros privados, que tienen que realizar al detalle de este tema. Perfecto, Dante. Perfecto, David. Entonces, en esta oportunidad, nuestros hermanos del distrito de Mara tienen que estar presentes desde muy temprano para poder conocer todas las incidencias